Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo Muy estás? buenas, muy bien, aquí observando el desenvolvimiento de los mercados, hoy tal vez más tranquilo en lo que es Noticia Argentina, con un billete más estable, pero bueno, hoy me encuentro en el piso porque justo tuve que hacer una nota para la televisión de China y bueno, de aquí en la bolsa me movilicé para el piso de la radio. Y te agradecemos también porque aprovechamos y te sacamos también nosotros en video. Así es. Jorge, antes, y me lo estabas comentando fuera de aire, pero me parece muy importante, porque vos sabés que llegamos a todo el mundo, pero principalmente a todo el país, y nos contabas justamente que querías saludar a algunos amigos que te siguen día a día desde Jujuy, ¿no? Sí, eso es lo más importante, que trascender en la comunicación, sobre todo al gran federalismo que en nuestro país, hoy por hoy, este medio especializado en finanzas puede llegar a través de la web a esos rinconcitos inesperados. Sobre todo es grato cuando gente muy lejana aquí a Buenos Aires, como la gente de Jujuy, que nos sigue a través de Javier Peralta, unos oyentes fieles y que desde ese lugar están esperando el desenvolvimiento precisamente de todos los oradores que hacen aquí en la Bolsa en Directo, para exponer su visión de una situación que, si bien quienes son seguidores, por lo menos de mi parte, tendrían que estar ya familiarizados con lo que está sucediendo y familiarizados por lo que va a venir. Lo importante para ubicarnos, como decía hoy también a la televisión de China, es que no hay que estar tan compenetrados en la situación en Argentina, sino hay que tomar todo el contexto. Exactamente, ¿no? Todo el contexto y toda la región. Por eso que sigo encarando esta situación de ciclo, de cambio de ciclo de largo plazo en los mercados emergentes, a una situación sumamente delicada y que no lo hemos visto tal vez incluso de los últimos 30 o 40 años. O sea, estamos entrando en una fase la más complicada. Uno puede decir, bueno, hubo otras crisis, pero esta es como si fuera la unificación de todas las crisis, en el sentido precisamente por el problema que genera la globalización. Anteriores crisis que se habrán desatado en los 70, en los 80, no había un problema de globalización como el que tenemos en la actualidad. Y entonces todos los mercados financieros se interconectan y los problemas en algunos pueden repercutir en otros. Por eso, todo lo que habíamos anticipado aquí, en función de que la glaciación económica que habíamos focalizado comenzaba en el año 2011, iba a tomar su mayor esplendor de velocidad cuando comenzara la onda 3 bajista de los mercados emergentes que dieron inicio en el mes de diciembre. Por eso esa glaciación económica va a tomar toda la región y sobre todo a través de los mercados emergentes entre el 2014 y el 2016. Una glaciación que tendrá como contrapartida recesión, quiebras de empresas, en algunos casos seguramente algún país entrará en default, problemas devaluatorios, insisto, un combo muy complicado, en donde lamentablemente dentro de toda esa espiral de mercados emergentes, la Argentina, sacando precisamente a Venezuela, es el que más puntos en contra tiene por los problemas de reservas que muestra nuestro país y otros problemas, llámese de desaceleración de la economía. Claro, uno observa los datos estadísticos oficiales que dicen todo lo contrario, pero el mundo se rige por los datos privados. Por eso que, en cierta manera, uno cuando observa el comportamiento de nuestros títulos en el exterior va a encontrar una verdad mucho más desnuda que el relato que se pueda encontrar en nuestro país. Lo que hay que señalar es que esta situación también converge con el cambio de ciclo del dólar en la región. Cuando hablamos de la región estamos hablando no solo de la Argentina, sino lo que abarca al peso chileno, al real. Si saltamos a algunos mercados europeos emergentes, llámese Turquía, son los que están en el centro de la escena. En estos días, la última semana, se han aquitado un poco las aguas en torno al tema devaluatorio. No han sido tal vez tanta noticia, no han sido lo más relevante, pero seguramente dentro de un par de días vamos a entrar nuevamente en nuestra fase precisamente de tensión cambiaria en toda la región. Decía, y había pegado en el Facebook de la Bolsa en Directo, que hasta el momento, y peligrosamente, pasan las semanas y el índice Dow Jones sigue convergiendo con el mismo patrón técnico del crack del año 30. O sea, el mercado norteamericano sigue copiando la primera
secuencia de la fase de depresión de la economía de los Estados Unidos. Recordemos que no había globalización en ese entonces, y hoy lo que está empujando al mercado norteamericano a dicha instancia es precisamente la fuerte debilidad de los mercados emergentes. Todos temen el enfriamiento. Nosotros, desde aquí de la Bolsa en Directo, habíamos encarado ya este proceso de glaciación económica, al cual las economías emergentes iban a ser las que presionen a la economía global, porque son las grandes generadoras de riqueza por las exportaciones de sus materias primas, que van a ser las que están en el centro de la escena. Por eso, durante los últimos 2 años hemos citado que hoy el mercado emergente vendría a ser para el ciudadano común los Estados Unidos y Europa del 2008, para familiarizarse el escenario. O sea, si en el 2011 nosotros teníamos en el futuro la sensación o la presunción de un mercado complicado desde lo financiero, era hacia los mercados de Latinoamérica, sobre todo, y no hacia la situación delicada de que ya habíamos venido soportando en la banca precisamente de los Estados Unidos o en la banca europea. Sí, a propósito de eso, en los últimos, como vos decís, si tomamos 10 años para atrás, se vio mucha inversión en emergentes y Latinoamérica ha captado, especialmente algunos países como Perú, Brasil, etcétera, inversión tanto directa como indirecta. Exactamente. Inversiones de capitales realmente muy importantes. Bueno, sabemos que perdón que te interrumpa, Perú y Brasil son investment grade en todo este periodo. Claro. O sea, no fue accidental esta resolución de los mercados internacionales, es precisamente haber aprovechado esa bonanza que fue el accidente. Recordemos que lo que ha hecho que hayan encontrado los emergentes un periodo de 10 años explosivos en materia de riqueza ha sido el accidente de la devaluación del dólar después del atentado de las Torres Gemelas, que llevaron a que los Estados Unidos invada el mundo de billetes sin respaldo, pero bueno, tienen la impresora, la gran impresora de billetes, que con los receptores que son precisamente China y Japón, que son los que más absorben el endeudamiento de los Estados Unidos, han permitido precisamente que los mercados emergentes se aprovechen de esa instancia con la caída del dólar en los últimos 10 años y que se haya generado ese boom precisamente de materias primas, que fue el gran motor de riqueza. Pero ese ciclo ha cambiado, ahora es totalmente adverso. Sí. A propósito de eso, decía, entre otras cosas, hubo países, no la Argentina, pero sí hubo muchos de estos países de Latinoamérica que han colocado deuda a tasas muy bajas. Por supuesto, la tienen que pagar quienes las hayan aprovechado para infraestructura, para desarrollo de industrias que sean core de su negocio, etcétera. Supongo que han salido favorecidas y que van a poder, sin duda, seguir pagando mejor normalmente el cambio de ciclo. Exacto, esas tasas. Ahora, ¿qué pasa con quienes tal vez o utilizaron esa plata para otras actividades y ahora se empezó a ver la salida de los capitales de esas economías, o en países como la Argentina que directamente prefirieron o tomaron una decisión estratégica a nivel gobierno de no tomar deuda directamente? Bueno, decir, entre comillas, nos desendeudamos. Sí. Digo entre comillas porque hoy tenemos más deuda que antes. Pero además, a ver, la energía la tenemos que seguir pagando. Hay un montón de cosas que si vos no haces en el corto plazo, te impactan en el mediano y largo plazo. Bueno, uno no puede cambiar la matriz energética de un país de un día para el otro. Entonces, si durante 10 años hubo desinversión, tampoco podés pretender que después de un día para el otro funcionen las cosas. Totalmente. Sobre todo cuando el nivel de consumo es mucho más que 10 años atrás. A ver, vamos por partes. Los últimos 10 años, recordemos, hasta prácticamente el 2011, los mercados emergentes se vieron aprovechados, no tanto entre el 2008 y el 2011, hasta el 2008, por la gran devaluación del dólar frente a la canasta de monedas. Ese ciclo ya cambió. Pero ¿qué pasa? Entre el 2005 y el 2011, países como Brasil, Perú, tenían que limitar la entrada de dinero, porque, claro, había un excedente en el mundo que tenía que depositarse, sobre todo en los países del BRICS, que eran los que más absorbían ese dinero. Tal vez, y fuera del BRIC, pero que quedó como anécdota, es la famosa frase de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, cuando dice, nosotros estamos enguchados de dólares. Exactamente. Pero la Argentina, ¿qué hacía? La Argentina decía, no
nosotros lo que hacemos es limitar la entrada, porque cuando cambie el ciclo vamos a estar en mejores condiciones. Una utopía total. Vos fíjate que ahora nosotros, a nivel mundial, somos los abanderados del posible contagio, con estos problemas de devaluación de nuestro país, de un posible contagio hacia los mercados emergentes y que puedan derivar en problemas mayúsculos hacia las economías centrales. Entonces, durante ese lapso, 2005-2011, donde encontramos mercados emergentes, bueno, ellos los bañaban de billetes. La Argentina a partir de ese periodo comenzó el éxodo, muy lentamente, porque era más lo que le entraba a la Argentina por las exportaciones y esa bandera política que era precisamente en la economía kirchnerista, los superávit gemelos, que fue una bandera muy importante para nuestro país. Eso se fue deteriorando muy gradualmente, o sea, comenzó el éxodo de dinero, de capitales de nuestro país, pero todavía quedaban muy relegados por la entrada de dinero, por las exportaciones. Claro, si vos en el mejor momento del mundo, y sobre todo de la región, tus capitales comienzan a retirarse, ¿qué te va a ocurrir cuando precisamente el ciclo sea adverso? Bueno, ese es un poco lo que está pasando ahora. El ciclo ya cambió desde el 2011. Por eso que lo que anticipamos nosotros entre el 2011 y el 2012 es lo que están precisamente volcando muchos organismos multilaterales de crédito como el problema de existir algún contagio en los emergentes, sobre todo por los problemas de la Argentina. La Argentina no puede repercutir tanto en las economías emergentes o en la economía mundial porque tiene un grado muy chiquito de inserción en la vida de las finanzas internacionales. Hoy por hoy, Brasil con respecto a la Argentina, que hace 15 años atrás estaban prácticamente mano a mano en el negocio financiero, Argentina hoy debe ser el 10% del negocio financiero que tiene Brasil. Así que la Argentina no es un problema para el mundo, pero lo importante es que el mundo está utilizando a la Argentina tal vez para justificar los problemas financieros que estamos encaminándonos nosotros hacia adelante como proyección de futuro. O sea, llevar a la Argentina a que se transforme en una especie de es como decir Grecia con la crisis europea. Tal vez era como una especie de referente. Exactamente. Simplemente en términos de ejemplo. Sí, lo que pasa de ponderación. Lo que pasa es que esto es mucho más grave. Es como decir que, bueno, si Argentina termina complicaciones con su deuda con su devaluación del peso, podría ser para los mercados, una especie de lo que fue la caída de Bear Stearns. Primero cayó Bear Stearns y después cayó Lehman Brothers. O sea, Lehman Brothers sigue siendo Brasil el día de mañana, no la Argentina. Claro. Pero lo importante es que a los que nosotros nos compenetra, que un poco lo que me preguntaba hoy los colegas de China, es precisamente porque muchos temen, hoy por hoy se está vendiendo como que los problemas de la Argentina, los problemas de reserva, sea una situación muy preliminar lo que sucedía en Argentina del 2001. No, todo lo contrario. Esto es mucho peor que el 2001 en términos de ciclos. Lo que estamos entrando es que la Argentina salió de su proceso de convertibilidad en el mejor momento de los mercados emergentes. Era la mejor oportunidad, el mejor tino para salir de la convertibilidad. Por eso que pasar para desarmar ese proceso exactamente, de años. Y de 1 a 4 que pasó el dólar en nuestro país, es que nuestra moneda se alineó a todas las devaluaciones que ocurrieron durante los 90 cuando la Argentina tenía convertibilidad. O sea, en 6 meses se devaluó lo que se tendría que haber devaluado en 10 años. Entonces, no fue tan traumático porque nosotros veníamos soportando un nivel de recesión muy elevado. Ahora, este mecanismo precisamente de cambio de rumbo en la política económica ha llevado a que pasemos a un mecanismo de consumo, de alto consumo, que en un momento fue muy bien utilizado por el gobierno para tratar de suplir el nivel de menores ingresos de exportaciones, porque la Argentina, claro, cuando empezó a aumentar la inflación a partir del 2005, la Argentina fue perdiendo competitividad, porque recordemos que con un billete, una paridad del peso en 8, con respecto a Brasil, que está estamos hablando de 2,40, la Argentina ostenta un déficit importantísimo comercial con Brasil. Entonces, eso demuestra que la única productividad, el último crecimiento de productividad de nuestro país se dio solamente en el rubro agrícola. O sea, no podemos competir bajo ningún punto con Brasil por los altos costos que hacen precisamente a la demanda laboral. Perdón.
Por favor, Jorge, no hay problema. Mientras aprovecho sí. Justamente para acentuar que con esto que vos estabas mencionando, en el día de ayer escuché a un, para mí al menos, muy respetado economista, Mario Blecher, especialista sobre todo en lo que tiene que ver con políticas monetarias y bancos centrales, diciendo un par de definiciones que me gustaría compartir con vos y con los oyentes como disparador para poder ver el tema argentino. Entonces decía, en primer lugar, una de las primeras definiciones es: las reservas que hoy tiene la Argentina, si bien son menores a las que tenía hace un par de años, sí, son razonables. ¿Qué se entiende por razonables? Que en la actualidad podría hacer frente a las obligaciones que tiene hacia adelante, pero, sí, y acá viene el pero. Que es un pero grande. Pero, como casi te diría como una especie de, si querés hasta ahí, bueno, punto, pero atención a, ¿sí? Sí. Para permitirme. Por un lado, no es malo que se diga desde el mismo gobierno que hay que incentivar todavía más el consumo. No es malo que se aumenten los planes sociales, no es malo que se aumenten las jubilaciones, no es malo que pasen determinadas cosas. Ahora, ojo, porque si eso se hace dándole a la maquinita, textuales palabras, utilizando un poco un término para que todos se entiendan, ahí es muy complicado. Y otro tema que subrayó, dijo, ojo, porque un crecimiento acompañado de determinados parámetros de la economía y por supuesto a mayor consumo es bienvenido y celebrado por cualquier economía o por muchas economías, pero sí señaló que no es bueno cuando el gasto público es creciente y el déficit comercial, el déficit fiscal es cada vez más grande. Entonces, termina siendo un círculo vicioso, decía, el de, bueno, le damos a la maquinita porque vamos a cubrir ese déficit y vamos a seguir pagando lo que prometimos que vamos a pagar, pero por otro lado esa plata que ingresa sin sostén genera que haya sobre demanda, obviamente, de productos, etcétera, y por supuesto eso genera inflación. Bueno, la realidad es que, a ver, en síntesis, ¿por qué digo, a ver, es más grave la situación hacia adelante en la actualidad, para mi modo de ver, en la Argentina que el 2001? Primero, porque el ciclo en el cual está embarcada la Argentina con respecto a los emergentes es otro completamente, está diametralmente opuesto. Los emergentes comienzan un ciclo de largo plazo de descensos, un ciclo que, como decía, le demandará por lo menos 3 años hacia adelante de esta glaciación. Una glaciación que va a llevar a una caída muy importante en todos estos países en cuanto a la actividad y por sobre todo a precios relativos en dólares. Eso es ni más ni menos que un problema mayúsculo en muchos países. Y en la Argentina, a diferencia del 2001, hay muchos pesos en la calle. El problema que existe hoy en esta coyuntura de complicación devaluatoria es que el nivel de emisión de moneda no es el que teníamos en el 2001. En el 2001 la gente no tenía en la mano pesos para demandar dólares. Por eso el dólar se fue de 1 a 4 y los precios prácticamente ni se movieron. Se fue moviendo cuando el proceso se estabilizó de la devaluación, cuando el billete a partir de junio del año 2002 comienza su proceso de caída hasta niveles de 2,80 en el 2003. Eso fue lo que provocó que la estabilización de la economía y el comienzo gradual de equilibrio entre los precios que ostentaba los bienes antes de la devaluación y los años sucesivos. Ahora es todo lo contrario, hay demasiados billetes en la calle para demandar menos dólares en esa relación base monetaria-reservas que había en ese entonces. Recordemos que, está bien, 28.000 son el nivel de reserva que hoy mantiene el central, pero yo calculo que 11.000, 12.000 es lo que hay líquido, físico, para poder contrarrestar cualquier intento devaluatorio. Pero claro, vos me decías, con ese nivel de reservas se puede tranquilamente cubrir los compromisos. Sí, pero vos en el mes de enero perdiste... No lo decía yo que no entiendo tanto el tema. Pero en el mes de enero vos perdiste 2.000 millones de dólares. Claro. O sea,
Nosotros, desde Phoenix Report, durante los últimos 2 años, fuimos uno de los abanderados, antes, o sea, sobre todo anticipando la crisis de moneda en nuestro país, que se necesitaba un cepo cambiario, que eso tenía que venir sí o sí, este tipo de restricciones para no perder reservas, y que ese era nuestro salvoconducto. Bueno, nuestro llamado de alerta es, una vez que el gobierno adopta un cambio precisamente de visión, yo quisiera saber por qué cambió el gobierno en flexibilizar este drenaje aún mayor de divisas desde las reservas. Y entonces, creo que las cosas se complican aún más. Yo decía que veía un país, una Argentina, tratando de sortear el ciclo de los emergentes en mejores condiciones hasta que se mantenga este nivel de restricción. Si ahora comenzamos a flexibilizarlos es precisamente llevarnos al ojo de la tormenta. Por eso que en materia cambiaria uno puede observar que el peso en las últimas 2 semanas había registrado en ese jueves-viernes de hace 2 semanas atrás la mayor devaluación en 2 jornadas desde el 2002. Bueno, eso como el receptor del ciudadano no le entró por una oreja y le salió por la otra, porque el ciudadano no piensa en ese billete de 8, sino piensa en el de 12,50 que vale en el segmento informal. Ese que pesa más tal vez en la situación de la vida cotidiana. Es que es un mejor termómetro que el anterior. Ahora, hay cosas que en esta situación hay que deslindar responsabilidades. Y es un poco también lo que hizo hincapié la presidenta en el día de ayer, y que tiene mucha razón, que llegamos a una instancia de problemas inflacionarios por empresarios, precisamente, que hicieron la lista gorda durante los últimos 5 años, podría decir 5 o 6 años, que fue haber trasladado directamente al producto final el aumento de los costos, precisamente de los costos laborales. Uno no puede subir el salario de un empleado y eso trasladarlo al precio final precisamente del bien que está vendiendo. Eso es lo que han hecho los empresarios, incluso en exceso. O sea, lo que el gobierno... podrías trasladarlo en proporción. Obvio, el nivel de peso en el producto final, en el precio final del producto puede ser entre un 10 o un 15%, no el 100% del aumento. Por eso que el gobierno... Nosotros demandábamos al gobierno en los últimos 5 años que tenía que poner, si bien impuso un cepo en el 2011 a la compra de billetes, había que imponerle un cepo precisamente a la inflación, y eso no lo hizo. Permitime que comparta, ahora sí que lo tengo acá, porque estaba buscando las palabras exactas para citar justamente a Mario Blecher, que había mencionado ayer, después del discurso del presidente de la Nación de la República Argentina, lo siguiente, son un par de frases nada más. Algunas medidas van en dirección correcta, pero son espasmódicas. Explicó que la actual situación de incertidumbre se debe a la inflación, que deprecia el valor del peso y obliga a refugiarse en el dólar. El problema de la inflación es el problema central de la Argentina. Totalmente. Dice, si no tuviésemos el problema de la inflación, mucho de lo que está pasando en el mercado de cambios tampoco estaría pasando. Es decir, puso foco en donde realmente está el problema, por un lado. Y finalmente señaló que el sistema financiero argentino es sólido, pero advirtió que puede haber una corrida contra la moneda local porque la gente no quiere tener activos en pesos. Bueno, el problema... Es decir, partiendo desde la inflación, fíjate todo el razonamiento que hace un prestigioso economista de la talla de Mario Blecher. Bueno, eso es lo que estuvimos pregonando desde la Bolsa en Directo en los últimos 3 años. O sea, el problema inflacionario es el que genera la desconfianza. Recordemos, la Argentina se equilibró prácticamente en sus precios relativos con respecto a la paridad que había conformado contra el peso, prácticamente en el 2006, 2007, yo diría que 2006, prácticamente los precios relativos en dólares se habían ubicado prácticamente a los valores previos a la caída precisamente de la convertibilidad. Lo que sucedió es que se siguió con esa política de estimular el consumo y precisamente la inflación entre el 2006 y el 2011 superó con creces el proceso de devaluación, prácticamente en un 100%. Por eso que hoy
podemos ver las propiedades que han crecido en 100% en dólares con respecto a los valores que manejábamos en el 2005. No estoy comparándolo ni siquiera con los mínimos del 2002. Entonces, yo lo que estoy focalizando en cada charla que suministro en diferentes lugares, cuando me preguntan, sobre todo, ¿qué ve en cuanto a los precios del sector inmobiliario? Es precisamente mi estimación, no en la Argentina, por eso trato siempre de focalizar el foco regional, en Brasil, en Perú, es volver a los valores precisamente de los activos previos al 2001, o sea, que la Argentina, los precios de los bienes en dólares vuelvan a valores de entre el 97, el 98, como para medir un equilibrio. Eso es ni más ni menos que una caída del 50% de los valores actuales. O el billete se acomoda a ese valor, o precisamente nuestros activos caen a un valor de equilibrio que manejábamos en el sistema inmobiliario precisamente a fines de la década del 90. Esto es lo que va a converger en nuestra presunción de los mercados emergentes también en las bolsas. Nosotros seguimos estimando que las bolsas emergentes se tienen que direccionar en dólares a los valores en la actualidad, a los valores de la crisis del 2001, que la actividad de los diferentes mercados quiebren los mínimos del 2008, que fueron los valores más reducidos de las bolsas con respecto a la subprime, y que sigan derecho con su proceso descendente hasta los valores del año 2001-2002. Una situación muy parecida a lo que vivieron las acciones de YPF en la caída de la nacionalización de la empresa allá por el año 2012. Es un tema traumático. ¿Por qué? Porque los gobiernos no se adecuaron a este cambio de ciclo. El problema que hay es que no estoy hablando de la Argentina en sí. Los gobiernos populistas o gobiernos, sobre todo en la región, siguen con una estructura de trabajo. Llámese que el problema mayúscula sea la ideología de estos gobiernos que tratan de poner el foco en lo popular, en el bienestar de la gente, pero en asistir al estímulo del consumo interno a veces tienen sus problemas. Yo escuchaba ayer a la Presidenta y comparto casi todas las opiniones que lanzó en su exposición. El problema no es lo expuesto, sino en cómo maneja el relato. O sea, cuando uno observa una Presidenta que pasaron ya más de 10 años, y se sigue hablando del 2001, acá hay que hablar con respecto a su entrada última. Hay que comparar la Argentina de hoy, del 2014, con el 2011, con su entrada política, no con lo que sucede. Es lo mismo que decir que cuando existía De la Rúa, estar hablando de cómo le fue al país en la época de Irigoyen. Es una locura lo que se está diciendo. Entonces, hay que ver lo más reciente. Sin embargo, y esto es importante, ayer justamente el economista Carlos Melconian hacía una referencia a las últimas 19 crisis, que en realidad dijo, las separó en 16 crisis y 3 caos financieros y devaluaciones en Argentina para los últimos 100 años. Sí. Y entre otras cosas lo que mencionó es la debilidad que pueden expresar los gobiernos que tienen fecha de caducidad toda vez que no puedan ser reelectos, en contextos obviamente en los cuales tal vez no se han movido bien, ¿no? Que por supuesto eso no lo descartaba, pero decía, lo ponía como condimento adicional, es decir, no es lo mismo comenzar un mandato en donde una persona puede decir, decido, por ejemplo, tomar una devaluación, que es generar una devaluación del 25% cuando te queda 1 año y medio de mandato. Bueno, lo más reciente, salvo el gobierno actual, es ver cómo le fue a la Argentina cuando en el segundo gobierno precisamente de Carlos Saúl Menem, nuestro país estaba inmerso precisamente en una recesión muy importante. Pero esa recesión no se había gestado por una mala política, se había gestado porque ya había comenzado el cambio del ciclo de los mercados, de un miniciclo, de un ciclo muy pequeño de los mercados emergentes, allá desde inicios del año 97 con la caída de los tigres asiáticos. Después en el 98 surgió la devaluación precisamente del default de Rusia, y en el 99 la salida del Clothing Pact precisamente de administración, de la devaluación administrada precisamente de Brasil. Esa recesión fue lo que detonó en una crisis precisamente en el 2001 en el gobierno de la Rúa. Pero no fueron políticas mal orientadas del gobierno de la Rúa lo que hicieron que nuestro país
precisamente gatillar en una crisis, sino cómo se había manejado el anterior gobierno. Bueno, esto es algo muy parecido, calculo, le va a ocurrir al gobierno que siga después de Cristina, o si es, o sea... Porque si tiene que ver con los ciclos y no con las personas. Totalmente. Aunque sí se pueden tomar medidas en determinadas circunstancias que puedan llegar a ser de una aceleración o desaceleración, que tal vez pueda acompañar, digamos, el impacto que viene, ¿no? Claro, o sea, si uno observa, porque hay una cosa que es muy risueña y a veces me pasa en las exposiciones, que la gente piensa en el 2001 como que la Argentina padeció una crisis de activos, una corrida cambiaria, y un proceso devaluatorio. Ese proceso que vivió la Argentina lo vivió Perú, lo vivió Brasil. Lo que sucede que la situación en la cual estaba inmersa la Argentina había sido que era más sensible nuestra crisis que las crisis de nuestros pares de la región. Esto es lo mismo que ahora, y como vos hacías referencia, observar en la situación que está parada la Argentina en el día de hoy nos lleva a que nuestra posición está mucho más debilitada que Brasil, que Perú, pero ellos van en la misma dirección que vamos nosotros. Por eso lo que yo hago es, y pongo en énfasis esa referencia, que nosotros no los estamos arrastrando a ellos, nosotros somos parte de un cambio de ciclo. Por eso que, como hacías vos referencia, el gobierno que venga, precisamente a partir del 2015, va a ser un gobierno que va a entrar de lleno en la crisis de emergentes. Va a ser un gobierno que va a encontrar como salvoconducto una posición heredada, o sea, que no lo va a gestionar precisamente ese problema. Y sobre todo lo que hay que tratar es de ubicarnos y que, sobre todo nuestros gobernantes, pongan de manifiesto este cambio de ciclo en la región y no precisamente abocarse a cuestiones rígidas, porque si uno observa, como bien decías, un gobierno que ha ajustado los salarios, que ha ajustado precisamente las jubilaciones, que ostenta precisamente uno de los mayores aumentos en toda la región de las jubilaciones y de los salarios en dólares, el problema hoy, cuando tengo un receptor y me pregunta si esto es así, yo le digo sí, tienen mucha razón. Este gobierno en la Argentina en los últimos 5 o 6 años es el que más ajustó en dólares precisamente salarios y jubilaciones, pero los precios le ganaron. O sea, entonces hoy, con un salario que está simplemente acomodado a lo que vale el dólar, porque el salario desde el 2001 a esta parte creció 12 veces, lo mismo que subió el tipo de cambio, los productos de consumo masivo han subido 30 veces. Entonces, yo hoy, con mi ajuste en dólares de mi salario, puedo consumir un 40% menos que lo que se consumía en el 2001. Ese es parte de ese relato que encontramos en la vida cotidiana y no tiene nada que ver precisamente el gobierno actual. Lo que yo digo es una posición de muchos años de no haber focalizado la atención en la inflación, que en algún momento fue beneficiosa, porque esa inflación, ¿qué te hace? Mayor consumo, vos tratás de deshacerte los pesos lo más rápido posible, pero si vos lo prolongás, esa gimnasia en el tiempo, terminás desatando una crisis inflacionaria y sobre todo devaluatoria. Claro, seguro. A partir de acá, Jorge, y vos sabés que se nos fue el tiempo, pero apelo a tu capacidad de síntesis para pedirte una reflexión respecto a cómo va hacia adelante el mercado local, que en los últimos días ha venido mostrándose débil respecto a la cotización de los bonos. Hoy, por ejemplo, acciones en que vienen en línea general bajando, salvo algunas pequeñas noticias que parecen como alterar en un día solamente el desenvolvimiento de los papeles, sí, etcétera, pero digamos, ¿cuál es la tendencia de mediano plazo, entendiendo esto? ¿Cuál es el momento en el cual podemos dar por piso para los mercados emergentes y poder entrar? Te digo esto porque se mencionó aquí en la radio que este año tal vez algunos mercados emergentes encuentren pisos interesantes como para que los inversores puedan entrar. ¿Crees que la Argentina va a estar dentro de esos pisos? ¿Crees que se van a dar esos pisos este año? Bueno, en primera instancia lo que hay que focalizar la atención es de qué vereda. Si lo tomo desde la vereda local, o sea, yo viviendo en la Argentina, yo siendo un inversor que opero en Argentina, yo diría que bueno, el resultado final
podemos encontrar seguramente ganancias modestas. ¿Por qué? Porque el proceso de devaluación que focalizo hacia adelante es muy importante, como también lo es importante la caída de precios de bonos y acciones que mantengo hacia adelante, pero el nivel de depreciación de la moneda va a ser precisamente que los que operen en Argentina encuentren una mejor alternativa en la bolsa, tanto bonos en dólares o en acciones. El que opera en Estados Unidos, el que opera con títulos argentinos en el exterior, va a ver todo lo contrario, va a encontrar una de las mayores pérdidas. Yo te decía que en diciembre, que veía una caída del 30% para nuestros ADRs en el mes de enero. Nuestros ADRs cayeron entre un 30 y un 35 en el mes de enero, pero la bolsa terminó un 8% arriba, el Merval, el índice Merval en el mes de enero. Eso es por el grado de devaluación que experimentó el peso, con un contado con liquidación que en diciembre, a fines de diciembre, se ubicaba en 9.20, 9.30, llegamos a cerrar el mes de diciembre a niveles de 12. Entonces, eso es lo que explica que en el durante vas a encontrar pequeñas ganancias. El tema es que ahora entramos en una fase de mayor velocidad. Yo lo que decía en cuanto a la exposición, que seguramente vamos a encontrar un piso relativamente interesante, ya lo vamos a ir a adelantar en su momento, tal vez para fines de marzo, principios de abril, que ahí hasta el momento es donde se viene desarrollando esta secuencia técnica del crack del 29 en los Estados Unidos. Esto es muy importante, Silvio, porque este patrón que se viene trasladando desde hace más de un año lo está siguiendo con puntos y comas. Perdón, a propósito de eso, hay un gráfico de eso que vos creo que subiste, ¿no? Sí, lo subí al Facebook de la Bolsa en Directo, está pegado precisamente, que ahí pueden corroborar lo que les estoy diciendo. El problema que no es Estados Unidos, el problema es el emergente que lo está arrastrando a los Estados Unidos. Para pensar en una crisis como en la década del 30, tenemos que pensar en algo importante, algo que revista la economía. Recordemos que la crisis de la subprime del 2008 fue una turbulencia financiera. En 6 meses se suplió todo el problema financiero con más dinero. Esto es todo lo contrario. Acá estamos hablando de un Brasil, por ejemplo, en donde sus ADRs vienen soportando bajas casi del 80% con respecto a los valores del año 2011. Y ya estamos hablando que han pasado 3 años. Esto demuestra el grado de crisis que estamos desarrollando. Las crisis duran tiempo, las turbulencias son muy rápidas. Así lo fue el crack de 1987. Y para cerrar, bueno, seguir muy de cerca el mercado en las próximas ruedas, sobre todo mañana pasado mañana sale el dato del empleo de los Estados Unidos. Si este dato de empleo es robusto, puede haber una nueva aceleración, una nueva salida del dólar frente a la canasta de monedas y ahí comenzar una mayor velocidad de devaluación en la región, llámese el peso chileno, llámese el real y obviamente la Argentina, en donde nuestro soporte lo ubicábamos en los valores que se alcanzaron el día de hoy, en esa zona de 12,45, arriba de 13,50, ya vamos a estar hablando de una nueva secuencia alcista que seguramente lo vamos a adelantar en qué niveles de resistencia estamos esperando desde Phoenix Report. Seguro. Jorge Companucci, analista de Phoenix Report, justamente un placer recibirte aquí en la radio Desde la Bolsa en Directo. Gracias por tu tiempo, porque sabemos que hoy fue uno de tus días más complicados, estuviste en varios medios y supongo que sigue la actividad también, pero bueno, te agradecemos siempre tu tiempo, agradecemos también a todos los oyentes, a los que te siguen a través de la radio, a través de Facebook, etcétera. Bueno, para quienes quieran buscarte como Jorge Companucci en la página web, pero siempre tenés un mail directo. Sí. Sé que vos respondés todas las consultas, así que si te parece lo damos al aire. Sí, lo podemos hacer a través de compa1968@hotmail.com o al 155-150-4763 para lo que es esta columna, tal vez la más federal en cuanto a medios de comunicación. Seguro. Muchas gracias, Jorge Companucci, y recuerden que también nos pueden escribir a info@desdelabolsaendirecto.com y con todo gusto vamos a estar respondiendo y enviándole a Jorge todas las consultas que nos hagan llegar. Un placer, nosotros ya venimos con más información aquí en la radio Desde la Bolsa en Directo.